Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me presento nuevamente, Crisia de la Vega, fundadora de Agrópolis. Y hoy estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes compartiendo esta hora y media en lo que vamos a aprender muchísimas cosas muy interesantes. Entonces te invito a que te relajes en casa, que disfrutes de este momento en el que vamos a estar conociendo todo lo relacionado para tener nuestro propio huerto en casa. Así es que, ¿cómo va a ser la dinámica? Te voy a dar una pequeña presentación con los pasos que tú requieres saber para poder diseñar, cuidar y cosechar tu huerto de una manera totalmente orgánica. Te pido que te relajes nuevamente. Al finalizar, vamos a tener una práctica con algunas de las cosas que les platiqué durante el curso. Así es que, bueno, vamos a empezar, chicos, el día de hoy. El curso se llama Huerto en Casa. Y claramente, antes de iniciar, muchas gracias a Heineken México por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un honor y estoy segura que les va a encantar. Así es que, ¿estás listo? Vamos a empezar con nuestra presentación. Antes que empecemos con los pasos tal cuales para poder empezar nuestro huerto, a nosotros nos gustaría platicarles sobre cuáles son los grandes beneficios que nosotros como Agrópolis consideramos que son los principales que conlleva el tener un propio huerto en casa. El huerto urbano es un espacio destinado al cultivo de hortalizas y hierbas aromáticas dentro del área o en los alrededores del área urbana. Así lo puedes ver en la presentación. Un huerto urbano es un lugar especializado, específico en el área urbana, donde tú te vas a dedicar a cultivar plantas aromáticas y hortalizas para el consumo. Entonces, es muy diferente a un espacio como el que tenemos en la parte de atrás, donde existen muchas plantas ornamentales. Hay pasto, diferentes flores, una excelente diversidad. Está increíble, por cierto, el lugar. Y pues bueno, entonces, que se te quede bien grabado que un huerto urbano es un espacio donde nosotros nos vamos a dedicar a cultivar nuestros propios alimentos. El tener un huerto urbano tiene muchísimos beneficios. Uno de los principales es reconectarnos con la naturaleza. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, no sé si les pasó a ustedes, pero lo único que aprendí en la primaria, en el kinder, en secundaria, inclusive, en cuestiones de técnicas de cultivo, fue haber germinado el frijolito. Y de ahí no pasó. A algunos se les murió, a los otros se les ahogó. Entonces, de ahí no pasó. ¿En qué momento no se nos enseñó en la escuela como se nos enseñan matemáticas, técnicas de cultivo? Se ha perdido la reconexión con la naturaleza. Nuestros nuevos pequeños, nuestros nuevos líderes, inclusive algunas generaciones pasadas, desconocen cuál es el proceso desde que germina la semilla hasta el tiempo que lo llevas directamente a tu casa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se germinó la semilla, desde que se cosechó? ¿Qué tipo de insecticidas y fertilizantes utilizaron? ¿Qué es lo que me estoy llevando a mi cuerpo? Entonces, reconectarnos con la naturaleza es algo que tenemos que hacer y ya, porque es un must, es algo que todos tenemos que tener en casa. Un huerto es una necesidad del futuro. Entonces, hay que aprender a reconectarnos con la naturaleza y darle el valor que se requiere. El segundo beneficio que nosotros en Agrópolis consideramos y que es muy importante, pues es la parte del medio ambiente, la calidad de aire. Existen demasiadas industrias que se está contaminando, toda la cuestión de los carros, es demasiada la electricidad. Ustedes saben, o sea, no necesito que les digan, de repente ustedes pueden checar en su celular y las condiciones del clima del aire son pésimas. Si tú te das cuenta, 1 metro cuadrado de hortaliza purifica mucho más el aire que 1 metro cuadrado de una planta ornamental. Imagínate si todos tuviéramos 1 metro cuadrado en nuestras casas, claro que se podría hacer la diferencia. Entonces, el tener un huerto en casa te da la oportunidad de sentirte oxigenado. Es como cuando vas al bosque. Cuando vas al bosque, cuando vas a la naturaleza, cuando vas un día de campo, te cambia completamente. Simplemente a tu vista el hecho de estar rodeado de verde te cambia completamente, respiras aire puro, porque donde hay árboles, donde hay plantas, hay oxígeno. Entonces te invito a que tengas tu propio metro cuadrado de huerto en casa y te juro que haríamos la diferencia. Muy bien, otro de los puntos importantes es la parte de reciclaje de residuos. El 70% de los alimentos que consumimos en casa se pueden reciclar. Entonces eso es una cultura y es algo que debemos estar investigando desde ahorita, porque al final todo eso que consumimos es materia orgánica, rica en macro y micronutrientes, que al final se descomponen. ¿Y qué es lo que hacen?
ese fertilizante, ese liquidito, esa descomposición de materia orgánica, se le agrega como fertilizante orgánico a nuestras plantas. Le devolvemos a la tierra lo que nos ha dado. Y la importancia y la cultura de poder tener en casa esa dinámica de aprender a poder reciclar nuestros propios alimentos, nuestros plásticos, nuestros residuos orgánicos. Entonces, el reciclaje de residuos, que inclusive es un curso que nosotros tenemos en Agrópolis especializado al compostaje, que es un tema padrísimo y muy interesante y muy complejo, por cierto. Estaría padre si tienen la oportunidad de relacionarse y escuchar sobre el tema de compostaje y lombricultura. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque les repito, qué interesante regresar a la tierra lo que nos dio, ¿no? Y al final todo se vuelve un círculo de vida, un círculo sustentable, porque todo lo que consumimos se lo regresamos a la tierra y todo va a ser completamente orgánico y va a estar rico en nutrientes. Otro de los beneficios, y que es el que más me encanta, yo creo que el garantizar una alimentación sana y sustentable. ¿Cuántas personas de aquí desconocemos cuánto tiempo tardó el tomate con el que prepararon la ensalada el día de hoy? Por más que le pongas bicarbonato de sodio, por más que le agregues el cloro habido y por haber, no se le van a quitar los insecticidas y los químicos con los cuales está cargado. Entonces, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? Por más que lo desclores y que le pongas lo que le pongas, no va a cambiar. Entonces, qué bonito, tú puedes ir a tu casa, en tu empresa, inclusive hemos hecho huertos en empresas también, huertos comunitarios, donde tú tienes la necesidad y la certeza de qué es lo que le estás llevando a tu familia, del huerto a la mesa. Entonces, el asegurar una vida más sana y sustentable es uno de los grandes beneficios que conlleva el tener tu propio huerto en casa. Ahorita, en tiempos de pandemia, inclusive les estaba platicando aquí a los chicos del equipo que en Agrópolis pues tenemos un huerto, ojalá que algún día nos puedan acompañar. Pero ahí nosotros ya llevamos mucho tiempo que ya no vamos al súper y ya no compramos ni lechuga, ni tomate, ni cebolla, ni calabaza, ni pepino, ni espinaca, ni arúgula, ni perejil. Y así podría describir un sinfín de hortalizas. Entonces, no saben lo padrísimo que se siente el poder germinar y crear vida y que al final estoy asegurando una ingesta o una increíble alimentación rica en vitaminas y nutrientes, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante la parte de asegurar una vida más sana y sustentable. También la parte de los huertos en comunidades, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos aquí por la ciudad y encontramos terrenos perdidos, baldíos, que en lugar de reactivarlos, haciendo huertos, que lo que va a permitirte a ti como sociedad es, uno, conocerte como sociedad, levantar un lugar que estaba perdido, activar la economía local, crear un tipo farming donde la gente pueda inclusive tener trabajo y empleo y al final de cuentas lograr espacios de convivencia, centros culturales que estén rodeados de farming, de puros productos orgánicos. Es un proceso padrísimo y yo creo que el huerto urbano, imagínate que en lugar de que veas toda la basura ahí tirado, que se reactiven todos esos espacios perdidos que podrían conllevar y trascender en muchísimos beneficios. El paisaje, qué bonito es verlo verde, ¿no? Entonces, imagínate embellecer nuestro paisaje con terrazas hermosas, con espacios dedicados al destino de consumo de hortalizas. Es algo increíble y como les digo, un metro cuadrado de hortaliza purifica mucho más el aire que un metro cuadrado de una planta ornamental o de un metro cuadrado de pasto. Entonces se puede hacer la diferencia. Muy bien. Entonces esta siempre es como nuestra introducción para que se apasionen en el tema y se den cuenta de los grandes beneficios que conlleva el cultivar tus propios alimentos, tanto a nivel físico como a nivel emocional. En huertos escolares, el poder tener esos espacios donde los niños puedan tener ese conocimiento, se den esa responsabilidad de poder cultivar y qué hacer con esa cosecha, ¿no? Pero bueno, siendo así, ya que escucharon un poquito sobre los beneficios de que lleva tener tu propio huerto en casa, voy a tomar un poquito de agua de voladita. Vamos a empezar con lo bueno, que es por lo que estamos aquí. Les voy a dar una presentación sobre un mini curso, un curso sobre cómo diseñar, cuidar y cosechar tu huerto en casa. Nosotros consideramos que lo que vas a ver a continuación es exactamente lo que tú necesitas saber para poderte aventurar en el mundo de la agricultura urbana de una manera fácil, dinámica y divertida. Así es que vamos a empezar
pon atención, no es necesario, perdóname, es que estoy tratando de hilar mis ideas a lo que iba con el material digital. Todo lo que va a hacer en esta presentación, con gusto se los puedo compartir al equipo para que ustedes la puedan tener aún más detallada como su guía de cultivo de Agrópolis, para que ustedes tengan desde el paso número 1 al paso final para poder llevar a cabo su huerto en casa, ¿vale? O sea, todo lo que veas en la presentación, aún más detallado, te puedo hacer la manera de poderte hacer llegar el material digital, ¿vale? Tu guía de cultivo de Agrópolis. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Antes de irte a la carretera nacional, antes de irte al vivero, de comprarte las mejores macetas, comprarte una variedad de semillas, lo más importante y el punto número 1 tiene que ser analizar el espacio. ¿Dónde voy a llevar a cabo mi huerto? ¿Por qué? Porque hay que considerar dos cosas muy importantes antes que nada. Número 1, la luz. La luz es el factor más importante. Necesitas luz para que el proceso de la fotosíntesis se lleve a cabo y que tus plantas logren su máximo esplendor. ¿Qué pasa? De repente llegan personas que quieren tener un huerto y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues quiero poner tomates. ¿Cuántas horas de luz recibe tu espacio? No, pues casi no me da luz, hay una pared en mi casa que me da sombra, entonces no va por ahí. ¿A qué nos referimos a analizar el espacio? Antes que nada tienes que revisar cuántas horas de luz recibe el espacio donde tú vas a cultivar, ¿vale? Porque en base a eso es la selección de cultivo que vas a hacer. Porque, por ejemplo, hay las hortalizas, existen diferentes hortalizas, las de fruto, las de raíz, las de ensalada. Por ejemplo, si tú quieres cultivar hortalizas de fruto, tienes que saber que se requieren mínimo entre 6 a 8 horas para que se pueda desarrollar apropiadamente tu hortaliza de fruto. Si le das menos horas de luz, no va a pasar porque necesitas suficiente luz para poderse desarrollar adecuadamente. En el caso de las aromáticas, necesitan mínimo de 4 a 5 horas de luz. Con esas horas de luz es suficiente y puedes tener un espacio dedicado a aromáticas. Y así como pueden verlo también, más de 6 horas a todas las de ensalada, a todas las de raíz, que son de raíz, por ejemplo, las zanahorias, los betabeles, pues están en la tierra. Entonces necesitan mínimo 8 horas de luz para desarrollarse adecuadamente. En la guía de cultivo que les voy a enviar va a venir algo parecido así, ¿vale? Donde viene toda una lista de hortalizas que se pueden cultivar en este hemisferio. Y ahí van a decir cuáles son las aromáticas, las horas de luz que requiere, cuáles son las de fruto, las horas de luz que requiere, una lista muy, muy grande con todos los tipos de hortalizas que existen. Y a eso nos referimos antes de comprar macetas, semillas ni nada. Lo primero que tienes que hacer es analizar las horas de luz que tiene el espacio dedicado a tu huerto. Porque en base a eso vas a saber qué tipo de hortaliza vamos a cultivar. ¿Ok? Bueno. Viene la parte del agua. Ya tenemos la luz y obviamente necesitamos el agua, ¿no? Como los seres humanos necesitamos el agua para poder vivir. Y así son las plantas, ¿no? Entonces, la cuestión del agua es que tengas en cuenta estos tips. Hay que tener una fuente de agua para poder regar nuestro huerto, que en climas muy extremos, por ejemplo, aquí en Monterrey, que de repente hay unos calores infernales, lo ideal es que llegues a un punto de tener un sistema de riego automático. Funciona muy simple. Tienes tu manguera, lo mides en tus cajones de cultivo o el espacio directamente en el suelo. Existen goteros que se programan. Por ejemplo, estos temporizadores los puedes encontrar en Agrópolis y estos tú los programas, te vas de vacaciones o definitivamente tienes mucho trabajo, pero tienes tu huerto. Si pasan 2 horas tus plantitas sin agua, automáticamente se van a morir. A eso me refiero con que llegue el punto en el que puedas desarrollar tu propio sistema de riego automático. Si te vas de viaje, tú programas ese temporizador que se esté regando cada 2 horas durante 1 minuto y eso hace que te asegures que siempre tus plantas estén húmedas, que sea un sustrato húmedo y que siempre tengan agua para una muy buena, correcta absorción de nutrientes. Hay que asegurarnos de que sea agua de calidad. Si llueve, ¿por qué no? Hay que utilizar el agua de lluvia, utilizar una regadera como les mostré al principio, porque también otro tip que tienen que anotar es que al momento del agua, tratar de evitar regar tan fuerte, ¿no? Porque eso lastima también las raíces de nuestras plantas. O si estás germinando, puedes llegar a ahogar la semillita y por eso muchas veces no germina.
Entonces, tratar de comprarte tu regadera para que poco a poco se vaya filtrando el agua y que te asegures que el riego es uniforme. Otro tip respecto al agua, se riega en las mañanas, lo más temprano que puedas. Literalmente, si puedes regar a las 5 de la mañana, qué mejor. ¿Por qué? Porque las plantas son como los seres humanos. O sea, en las noches están dormidas. Entonces no hay un intercambio de energía, no hay intercambio de materia, no hay intercambio de nada. Entonces están dormidas tal cual, no absorben nutrientes. Entonces mucha gente cree que es importante regar en la noche o cuando tienes tiempo, ¿no? De regar en la noche, se ha conocido por mucho tiempo. Lo importante es regar muy temprano para que durante todo el día las plantas tengan agua, ¿no? O sea, porque también si riegas a las 12 del mediodía, pues toda esa agua se va a evaporar. Entonces, un punto muy importante, se riega de manera uniforme, tratar de regarlo más pronto en las mañanas para que durante todo el día tenga agua suficiente tus plantas, poder organizarte y tener un sistema de riego casero para evitar que tus plantas se mueran. Aquí en la pantalla pueden ver cómo hay un sistema de riego casero. Si ustedes investigan en Google, pueden ponerse las pilas y si investigan en Google, si no tienen un sistema de riego con temporizador y no han invertido todavía o porque tienen un maceta huerto, que ahorita lo vamos a ver más adelante, tú puedes revisar sistemas de riego caseros, perdón. Y nosotros encontramos por ejemplo, es una tina, un bote de agua que está amarrado con diferentes mecates, que es una tela que absorbe humedad. Ese mecate lo colocan en cada una de las macetas y pues claramente la tierra se va quedando sin agua y va absorbiendo a través de esos mecates, de esos trapos, van absorbiendo agua y eso garantiza que pues tu tierra y tu sustrato siempre está suficiente y que siempre está húmedo, ¿no? Te vas de viaje, tus roomies no te pudieron cuidar el huerto, pues te pones creativo y buscas en Google un sistema de riego casero automático y puedes crearte algo así. ¿Vale? Si no te digo, existen los temporizadores, las manderas, los goteros, es súper económico y eso pues está padrísimo porque te aseguras que siempre tus plantitas están siempre húmedas, ¿no? Pues bueno, haciendo un pequeño resumen, ya analicé mi espacio, ya sé cuántas horas de luz recibe mi espacio porque en base a eso ya sé lo que voy a cultivar, ¿no? Ya tengo mi agua, mi fuente de agua, ya tengo mis herramientas necesarias, ya conozco los tips de Crisia de Agrópolis, que hay que regar muy temprano para tener agua todo el día y de manera uniforme, ¿vale? Y ahora sí, viene la parte de selección de cultivo, ¿no? ¿A qué me refiero con la selección del cultivo? Existen un sinfín de hortalizas que ni siquiera conozco. Pero para empezar, yo te recomiendo que hagas y que cultives lo que normalmente ocupas y que consumes en casa. Todas las hortalizas tienen diferentes características. Al momento de hacer tu selección de cultivo, tienes que saber que si lo que se come es la raíz, que si lo que se come son las hojas, que si unas crecen para abajo, unas crecen como arbusto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Tienes que conocer las características de tu cultivo, de tu selección de cultivo, porque por ejemplo llegan a Agrópolis, oye no hombre, pues ya voy a iniciar mi huerto y empiezan a hacer la selección de sus semillas, ¿no? Y empiezan con el espárrago. El espárrago se tarda 3 años en cosecharse y en cambio los rabanitos, cada 30 días tienes rabanitos. A eso me refiero con que hagas una buena selección de cultivo. Conozcas las características, cuánto tiempo de germinación, cuánto tiempo de trasplante, que eso va a venir con mucho gusto en la guía de cultivo que les voy a enviar para que puedan hacer una buena selección de cultivo, ¿vale? Se me anda volteando mi sombrero. Muy bien, en la guía que les voy a enviar va a venir algo parecido así. Conocer la selección de nuestro cultivo. Por ejemplo, el tomate. El tomate requiere mínimo 6 horas de luz para desarrollarse adecuadamente y que puedas tener el tomate tal cual que ves en el súper. Requiere mínimo un espacio de 19 litros, 40 centímetros entre planta y planta y a los 90 días tú ya puedes cosechar tu tomate. Es muy importante que conozcas las horas de luz para saber dónde vas a colocar tu huerto. El tipo de recipiente, imagínate si pones un tomate en una maceta de 3 litros, pues claramente no tiene el espacio suficiente, entonces tus tomatitos van a ser de este tamaño, o sea, chiquitititos. Entonces, 19 litros mínimo el tomate requiere para desarrollarse, ¿no? 40 centímetros entre planta y planta. ¿Qué pasa si no respeto la distancia entre hortaliza a hortaliza?
Las plantas se pelean por la raíz. Haz de cuenta de que no, se pelean por el espacio. Por eso siempre es conocer cuánta distancia entre planta y planta tiene cada hortaliza. Por ejemplo, aquí en la que sigue, la lechuga, 4 horas de luz. Con 4 horas de luz, la lechuga se desarrolla súper bien. Requiere mínimo una maceta o un espacio volumétrico de 3 litros y cada 20 centímetros tú puedes tener lechuguitas. Y a los 60 días es el tiempo de cosecha. Mencionaba algo, les estaba platicando hace ratito, que lo padre de, por ejemplo, hortalizas de ensalada, como son la lechuga, la espinaca, el cilantro, el perejil, las espinacas, todas esas, lo padre es que tú no te tienes que esperar al tiempo de maduración, que si 60 días, 90 días. Lo importante, lo padre de este tipo de hortalizas es que tú vas, por ejemplo, aquí, sí me veo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí tengo una plantita de perejil que les voy a enseñar a trasplantar más al rato. Pero, por ejemplo, tú tienes ya tu perejil aquí, ya lo voy a trasplantar. Pero tú puedes ir a tu huerto y cortas un pedacito de perejil y esto ya está listo para empezar a consumirse. Esto va directamente al jugo verde. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes ir consumiendo las hojas más largas, en el caso de la lechuga, en el caso del perejil, en el caso de las espinacas. Esto le va a dar oportunidad a las otras hojas chiquitas que van haciendo que tengan mucho más energía y siga creciendo y siga creciendo. Y más o menos a los 60 días, 90 días, dependiendo cada hortaliza, va a florear, va a llegar un punto en el que su tiempo de cosecha terminó. Entonces le sale a las lechugas una flor padrísima, una espiga muy larga, y esas son la flor, tú la dejas secar, a lo mejor tienes varias lechuguitas, dejas una que se seque y de ahí vas a recolectar las semillas para volver a germinar. Y lo demás, o sea, cuando ya te sale la espiguita, o en el caso de las lechugas, en el caso de las espinacas también, en el caso del perejil, cuando florean tus plantas y que tú ya le calculaste más o menos el tiempo de cosecha, ya el tiempo de maduración terminó, es momento de limpiar tu cajón de cultivo, tu maceta, porque ya cambia hasta el sabor. Entonces, eso es lo padre de cosechar este tipo de hortalizas que en casa normalmente consumimos. Decía hace rato, la lechuga siempre se te echa a perder. Tú compras la lechuga en el súper y siempre se echa a perder, porque no te comes toda. Si tú tienes 2 lechuguitas, aquí tengo otra lechuguita, si tú tienes 2 lechuguitas en casa, 3 lechuguitas, ¿qué es lo que te acabo de decir? Tú vas cortando ¿cómo se llaman? Las ramas más largas, los tallitos, las hojas más largas, y ese tal cual, lo cortas y directamente a un sándwich, ¿no? Ahorita yo lo voy a trasplantar, al rato lo vamos a ver, para que vean más o menos el proceso. Entonces, qué interesante que tú quieres una ensalada, pues vas y cortas las hojas más largas y esas van directamente a la ensalada o el sándwich. Y así sucesivamente durante 60 días siempre estás cosechando a cada rato. Ya cuando sale la flor, se acabó la lechuga y hay que estar germinando para volver a trasplantar y tener siempre lechuguitas. Y ya no compras en el súper. Y aparte es orgánica, ¿no? Bueno. Va a venir otro ejemplo, por ejemplo, lo que les decía, los rabanitos. Los rabanitos es muy padre para los niños, ¿no? Porque cada 30 días tienes rabanitos. Disculpen, ahí voy. Cada 30 días salen rabanitos. Entonces, los rabanitos, por ejemplo, también es importante que conozcas cuáles son las plantas que va a venir en la guía, cuáles son las plantas que se germinan que se siembran de manera directa y de manera indirecta. Por ejemplo, las zanahorias, el betabel, los rabanitos, se germinan de manera indirecta. No tienes que utilizar un semillero, primero germinar, como lo vamos a hacer hoy, sino que se germina directamente en la tierra, en la maceta o en el espacio donde va a crecer, ¿no? Entonces también hay que conocer esa parte al momento de hacer la selección de cultivo, porque algunas se pueden hacer en maceta y otras directamente, otras no necesitan germinarse en un semillero, sino germinarse directamente donde se va a desarrollar durante todo su tiempo de cosecha, ¿vale? El rábano, 4 horas de luz mínimo para desarrollarse adecuadamente, 2 litros es el espacio que requiere, una macetita, un espacio volumétrico de 2 litros, y cada 5 centímetros tú puedes tener rabanitos. A los 30 días es una semilla por rabanito, siempre, una semilla por rabanito, 30 rabanitos al final del mes, para hacer pues hay un chorro de cosas que se pueden hacer con rabanitos, es que siempre hay rabanitos, pero bueno. Perejil, como lo tengo ahorita,
4 horas de luz, ese siempre abunda en Agrópolis, es súper fácil de cultivar, igual que el cilantro. Así es que si vas empezando con estas que te estoy mencionando, son ideales. 4 horas de luz como mínimo, 5 litros, 30 centímetros cada perejil, y a los 60 días ya es el tiempo de maduración y cosecha de tu perejil. ¿Vale? Muy bien, volvemos a hacer un pequeño resumen, que fue, analizo mi espacio, horas de luz, para saber si tengo sombra, si no tengo sombra, y en base a eso hacerle una selección de cultivo. ¿Por qué? Porque ya sabes que se requieren diferentes tipos de horas de luz para que las diferentes hortalizas se puedan desarrollar adecuadamente. Es importante, como lo ves y lo vas a tener en tu guía, que hay que respetar espacios entre planta y planta. ¿Cuáles son las razones? Se pelean el espacio. Si le das también a un tomate una macetita de 5 litros, no va a funcionar. Vas a tener un tomate chiquito y se va a abortar el fruto. Siempre hay que respetar el espacio entre planta y planta, el volumen y la capacidad que requiere cada planta y planta, y conocer sus días de germinación y los días de cosecha con sus horas de luz, ¿vale? Ahora sí, ok, ya sé qué voy a cultivar, ya analicé mi espacio, todo está funcionando perfecto. Ahora viene en dónde voy a cultivar, ¿no? Que viene la parte de recipientes y macetas. Existen muchas maneras de poder llevar a cabo un huerto urbano, un huerto en casa. Lo más importante que tienes que considerar es que el material que vas a utilizar para cosecharse cumpla con estas características: porosidad, oxigenación y una buena retención de humedad. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, por ejemplo, que cuando... Bueno, ahorita lo voy a ver más adelante. Ok. Huerto en casa. Hay muchas maneras de tener tu propio huerto. Aquí en la presentación les enseño uno de los principales, que es tener un macetahuerto. Tienen muchos beneficios y tiene muchos contras. Como puedes ver en la presentación, ahí está bien seleccionado el cultivo, se está respetando el espacio que requiere cada hortaliza. Las que son, por ejemplo, más altas, que son tipo arbusto, están colocadas en la parte de atrás para evitar la cuestión de la sombra. Si las pones adelante, pues le vas a dar sombra a la lechuguita o al rabanito. Entonces hay que colocar bien. Cuando se trata de maceta huerto, los grandes pimientos, etcétera, están en macetas grandotas. En la parte de enfrente puedes ver cómo están las pequeñas, que no requieren tanta capacidad, están más adelante, ¿no? Tipos de lechugas, algunas arúgolas por ahí, cilantro. Aquí está otro ejemplo, hay unos coles por ahí, otros tipos de lechugas, pero siempre respetando, como les digo, la cuestión del espacio y la cuestión de la distancia y la colocación por las horas de luz. Aquí también otro ejemplo de maceta. Hay muchos recipientes, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las macetas? O recipientes de aluminio que se ven muy padres, ¿no? Por ejemplo, este que yo tengo aquí es donde siempre hacemos mis mezclas. Tengo muchos de estos donde hacemos nada más las mezclas, no plantamos aquí. ¿Qué pasa? Hay materiales, macetas, que son muy calientes, entonces las plantas se estresan. Si no tienen oxígeno, se estresan. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú compraste una planta en el vivero y la quieres trasplantar a una maceta? No sé si te has dado cuenta que toda la raíz está enrollada siempre, porque se van al orificio de abajo a buscar oxígeno, buscan oxígeno. Entonces, existen macetas, como la que les voy a enseñar a ratito, que tengo por acá, que también ahorita van a salir en la presentación, que son materiales, estas macetas que llaman agropods, que son materiales reciclados, fibra geotextil, es un tipo fieltro, que lo que hace es que al momento que la maceta, la raíz, entra en contacto con la pared, encuentra oxígeno la raíz. Entonces desarrolla raíz secundaria, y lo que siempre tienes que buscar en tu huerto es que siempre desarrolle un increíble sistema radical, porque si tienes más raíz es mayor la absorción de nutrientes. Mayor absorción de nutrientes, pues vas a crecer más fuerte, más grande, con un mejor tallo. Entonces a eso nos referimos, que tengas mucha atención en la cuestión de las macetas. Dale una buena oxigenación, una buena retención de agua, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, lo que les decía, que es la maceta que voy a utilizar el día de hoy. Son súper famosas, se llaman agropods y las puedes encontrar en Agrópolis. Hay de diferentes tamaños. Es lo que te decía, es un tipo fieltro que ayuda a que tenga una buena retención de humedad, que las plantas desarrollen una increíble raíz. Esas, por ejemplo, las puedes poner directamente así en el suelo, que no lo recomiendo tanto, sí que permite un poquito de oxigenación, no directamente en el cemento.
Estas las puedes inyectar, escarbar en la tierra y la puedes montar así tal cual, la escarbas y pones tu maceta Agropot y como quiera desarrolla raíz, le das oportunidad. Otra ventaja de estas macetas es que nada más ya se terminó el tiempo de cosecha, quitas toda la tierra, la puedes lavar y las haces rollitos. Entonces es tela. En lugar de tener ahí estancadas la cantidad de macetas de plástico por doquier. Aquí, como pueden ver, aquí hay sistemas verticales. También vendemos esos módulos que son de fibra geotextil, pero estos ya vienen con sus orificios para taladrar directamente en la pared o así como se ve en el patio. Y son bolsitas de fibra geotextil que ahí plantas. Las fresas se ven divinas ahí, muchas flores. Es otro modelo, ¿no? Ve, también tenemos la de 1 metro cuadrado, o sea, literalmente en 1 metro cuadrado, en 1 metro de diámetro, puedes llevar a cabo un huerto. Ve la colocación. Están las de fruto atrás, hay unas acelgas por ahí, unos pak choi por ahí, flores, porque es importante las flores para polinizar nuestro huerto y que se siga creando vida, para que lleguen las abejas, las catarinas, que al final, bueno, al rato lo vamos a ver. Bueno, entonces también puedes tener un huerto en 1 metro cuadrado, como lo vimos en la presentación. ¿Qué era lo importante en cuanto a recipientes y macetas? Control de humedad, oxigenación y porosidad. Eso es lo que tienes que tomar en cuenta para el recipiente de tus plantas. Viene otro tipo de recipiente que me encantan. Los cajones de cultivo. Cajones y mesas de cultivo. La única diferencia entre mesas y cajones es la distancia del piso hacia arriba, ¿no? Pues los cajones son chaparritos y las mesas pues son altas, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta con los cajones? El tipo de madera, porque al final es para consumirse. Si tú te pones creativo en tu casa y tienes la posibilidad de adquirir madera, solamente hay que darle un buen recubrimiento con aceite de linaza. Y siempre ponerle una malla antimaleza en la parte de abajo, que la pueden encontrar en Agrópolis también, para mayor durabilidad. Obviamente es madera. Las cuestiones climáticas pues va a hacer que poco a poco se vaya deteriorando, pero con aceite de linaza se puede volver a recubrir y queda como nuevo y eso no afecta la cuestión orgánica. Nosotros utilizamos madera de pino nacional tratada, se le pone la malla sombra, aunque sea directamente en el suelo para evitar también la cuestión de las plagas, se hace mucho bicho, entonces siempre hay que colocar la malla sombra. Y ¿qué otro punto muy importante? También, si tú quieres hacer un cajón de cultivo o una mesa de cultivo, te la van a hacer. Lo que tienes que tomar en cuenta es la profundidad. 30 centímetros es la profundidad que se requiere como mínimo. 20 centímetros o menos no. ¿Por qué? Porque el espacio es muy chiquito para tus plantas, entonces pues no se van a desarrollar padre. Pero 40 centímetros, 50 centímetros también es exceso de agua y es exceso de tierra, ¿no? No necesitas, 30 centímetros es lo mínimo para cualquier tipo de hortaliza. Aquí está otra muestra, un cajón de cultivo. Hay algunas plantas que necesitan una malla tutora, como los pepinos, los melones, o simplemente ponerle una malla porque viene tu perro y se quiere comer todo o andar ahí pisando todo, ¿no? Porque muchos tienen mascotas ahorita, entonces ve qué padre se ve el perejil, cómo están las lechuguitas acomodadas, hay una col de Bruselas por ahí, tienen una malla tutora, entonces más o menos son ejemplos para que veas cómo se ve un huerto y ve, hay 1 metro cuadrado, pero directamente en el suelo. La tierra estaba fértil, que ahorita vamos a ver la punto de la tierra. En 1 metro cuadrado, cada hortaliza respetando el espacio entre planta y planta, porque es importante por la pelea que se pelean entre raíz y raíz. Otro ejemplo, otro tipo de madera, es otro modelo para que lo vayan viendo. Cómo están colocados en la parte de atrás todos los tomates, hay aromáticas por ahí. Pero es que se ve genial, como en 1 metro cuadrado puedes tener tu propio huerto, ¿no? Entonces piénsalo, ponte creativa, toma en cuenta los puntos nada más que te estoy diciendo, ¿no? La parte de el tipo de materiales, la retención, el aceite de linaza, la malla antimaleza, la malla tutora, etcétera, ¿no? Y ahora viene, por ejemplo, la mesa de cultivo. La única diferencia, pues, es la altura, ¿no? Está mucho más padre, por ejemplo, para personas mayores que, pues, es mucha dificultad estarse agachando y levantando y así. Entonces, una mesa de cultivo es increíble para poder manipular todas tus hortalizas. También les puedes poner llantitas. Nosotros también vendemos con llantitas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de repente tienes tus tomates
y el sol llega muy fuerte por acá, pues nada más mueves ¿cómo se llama? Tu mesa de cultivo y la colocas para que reciba las horas de luz correctas. Les presento otro ejemplo. Vale. Entonces estábamos en las mesas de cultivo, cajón de cultivo. Ya les platiqué que la cuestión es la cuestión de la madera. Aceite de linaza 100%, recubrimiento de poliform puedes utilizar también. La profundidad, 30 centímetros, no más ni no menos. Siempre es lo ideal. Ahora, por ejemplo, aquí en Monterrey hay mucha gente que vive en departamentos y me ha tocado muchos jóvenes que están interesados en este tema, que quieren cultivar sus propios alimentos, pero viven en un departamento, entonces no tienen tanto espacio, ¿no? Para eso existen los jardines verticales. ¿Qué son? Por ejemplo, nosotros manejamos estos jardines verticales aquí en Agrópolis, que también son de fibra geotextil, pero en la parte de atrás tienen un material que lo que hace es que no se vaya la humedad, o sea, que no manche, que no se haga feo, ya sabes, todo el moho. Tiene una impermeable, es una malla impermeable que va colocada en la parte de atrás. Está padrísimo porque en un jardín vertical puedes cultivar y tener tu propio huerto. ¿Cuál es la desventaja de tener un jardín vertical? Por ejemplo, este está padrísimo. Se riega, puedes instalar un sistema de riego automático con tu manguerita, se riega por gravedad. Arriba están colocados los goteros y se va filtrando. Otro punto muy importante que pues, es importante mencionar, nunca hay que escurrir. O sea, todo el mundo riega como por si la vida y se escurre todo. Eso ahoga nuestras plantas y también a veces se nos mueren porque hacen que tengamos mucha humedad en la raíz y se crean nematodos en la raíz. O sea, hay hongos que afectan la raíz de nuestras plantas. Entonces, tú nada más debes de enfocarte en regar para que tu sustrato se mantenga húmedo. Si tienes una mesa de cultivo, un cajón de cultivo, una maceta, si escurre, estás mal. Simplemente que el sustrato esté húmedo. Si ya llovió, no lo vuelvas a regar. No se trata de ahogar nuestras plantas. En el caso de los jardines verticales, es muy importante que te tomes en cuenta este punto porque se puede crear una cantidad de hongos que no tienes ni idea. Entonces, por gravedad, poco a poco, toca tu tierra, tu sustrato. Si está húmedo, no es necesario. Por ejemplo, en la cuestión de tener un huerto, que no lo mencioné, en maceta, por ejemplo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, tener un huerto en maceta, si llega la helada o si llega un granizo impresionante y quiere atacar tu huerto, tú agarras tus macetas y las colocas en un lugar donde estén resguardadas, les pones un techito y pues cuidas tus plantitas. Eso es padre, puedes mover y colocar tu huerto más fácil, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja? Por ejemplo, no puedes tener un sistema de riego automático en un maceta huerto. Imagínate estar colocando las mangueras y los tubings y los goteros por todos lados, no funciona. Ahí te aplicaría el sistema de riego casero que puedes revisar en Google, que hay muchísimos. El tener una mesa de cultivo también, pues esa es una de las desventajas, por así decirlo. Por eso en climas muy extremos como Monterrey, si tú tienes tus cajones de cultivo, si tienes tus cajones de cultivo, es importante hacerle un recubrimiento con alguna malla sombra. Existen mallas sombras de diferentes porcentajes de sombra, de 35, de 70, de 40, así sucesivamente. Tú tienes tus cajones de cultivo que, por ejemplo, tenemos muchos clientes que tienen en sus terrazas y pues claramente el sol les da súper fuerte, entonces existe la malla sombra para que puedas, pues imagínate, si estás tú como persona y te quedas 5 minutos en 39 grados de temperatura, pues obviamente te quemas horrible. Entonces, por eso tenemos que darle amor a las plantitas y adaptarlas a los climas extremos como los que tenemos aquí en Monterrey. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Un sistema de riego automático en una mesa, cajón de cultivo, queda increíble respetando todos los tips que te dije en cuanto a distancia y espacio de nuestras plantitas, ¿vale? Muy bien. ¿Dónde compro el aceite de linaza? En las ferreterías hay aceite de linaza. En Agrópolis de repente tenemos, si quieres preguntarnos, pero en las ferreterías siempre hay aceite de linaza. ¿Vale? Como quiera, chicos, ustedes vayan poniendo sus preguntas, no se mortifiquen, no se preocupen. Yo con mucho gusto voy a responder todas sus preguntas en el momento correcto. ¿Vale? Muy bien. Otro ejemplo pueden ver en la pantalla.
Aquí es un jardín vertical de madera. O sea, simplemente te pones creativo, tomas en cuenta los puntos que te dije en cuanto a la profundidad, el tipo de material, y también puedes tener un huerto de manera vertical. Una desventaja de tener un huerto de manera vertical es que no puedes cultivar todo. O sea, porque, por ejemplo, un tomate, pues necesitas un súper espacio que no va a caber pues en un jardín vertical, en una bolsita de jardín vertical. Entonces, puedes cultivar muchas aromáticas, todas las de ensalada, puedes tener varias zanahorias por ahí. Sí se puede, pero hay que hacer una buena selección de cultivo nada más, ¿vale? Muy bien. En la guía va a venir algo parecido así, para que ustedes puedan al momento de hacer el diseño, ya sea en maceta o en una cajón o mesa de cultivo, respeten el espacio volumétrico que requiere cada hortaliza. Por ejemplo, ahí te dice, el tomate requiere mínimo 19 litros, la col 25 litros, las papas 10 litros, y así van a encontrar una infinidad de hortalizas con la capacidad que requiere cada una para que lo tomemos en cuenta al momento de diseñar tus hortalizas. Porque, por ejemplo, también otro punto muy importante, si tú al momento de hacer el diseño de tu huerto, imagínate, pones un tomate con un ajo, pues no. ¿Por qué? Porque el ajo requiere mucho más agua, el tomate requiere mucho más agua que el ajo. Entonces ahí pues ahogas al ajo, no hay una simbiosis ahí, no funciona. Entonces por eso es importante saber cuál es el espacio destinado para las de fruto, cuáles se pueden asociar. En la guía de cultivo ustedes van a ver cuáles se pueden asociar, porque también hay algunas que atraen cierto tipo de plagas y otras que son repelentes de plagas. Es súper importante la selección de tu cultivo. Por ejemplo, también tener maceta huerto, si llega una plaga, porque en un huerto siempre va a haber plagas, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ya la parte de cuidados. Si tú tienes tu maceta huerto y llega una plaga, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tú agarras tu maceta y cambias y alejas a esa plantita, a esa maceta, de todas las de tus demás huertos, y evitas que contagie a toda la banda, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja de tener un maceta huerto. Es importante tener una buena asociación de cultivo para respetar la cuestión de capacidad y el tipo de riego que requiere cada hortaliza, ¿no? Entonces, es bien padre. Por ejemplo, ahí en Agrópolis tenemos un cajón destinado a todas las de ensalada, una tomatera, una chilera, un espacio destinado a todas las de, por ejemplo, las de fruto, a todas las aromáticas. Eso es lo padre y lo que tienen que entender en este punto en cuanto a la asociación del cultivo. Muy bien. ¿Me podrían recomendar algo natural para las plagas? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Contesto ahorita o lo vemos más adelante, ¿vale? Muy bien. Lo vemos adelante, no te me mortifiques, ahorita con gusto en el control de plagas voy a responder tu duda, ¿vale? Para seguir el hilo de la presentación. Entonces van a tener algo parecido a esto para que sea una buena selección de cultivo y le den a la hortaliza el espacio que requiere. Aquí. Muy bien. Ok, perfecto. Ya hicimos el análisis en cuanto a luz y agua. Ya hicimos la selección de cultivo porque ya conozco las características de la hortaliza que voy a cultivar. Y ya sé en qué lo voy a cultivar, ya sea en maceta, en mesa o cajón de cultivo. Ahora viene lo más importante, y ojo aquí, lo más importante es la parte de la tierra. ¿Por qué? No sé si les ha pasado que aquí en Monterrey, por ejemplo, se utiliza mucho que te vas a la carretera nacional y hay viveros que te venden 3 costales por 50 y ahí vienes con tus costales de tierra, compraste un buen de plantitas en Home Depot o en el vivero, yo qué sé, y trasplantas y ¡pum! Se mueren todas las plantitas y todo el mundo, no, pues es que yo no tengo buena mano, es que a mí se me secan todas. La tierra es un punto muy importante. Tú no sabes si esa tierra viene cargada de mercurio, si la sacaron de un río y tiene plomo, no sabes si ya viene con plaga también. Entonces, al momento que tú la trasplantas, pues tus plantas se mueren. Y al final, quiero que tengas un punto muy importante en cuenta. Nosotros cuando tenemos un huerto nos tenemos que encargar de nutrir a la tierra, porque la tierra va a ser encargada de nutrir a la planta y al final es lo que te vas a comer. En la agricultura a gran escala se encargan de nutrir a la planta. Les vale cacahuate la tierra, por eso ya no hay tierra fértil. ¿Por qué? Entonces lo que hacen es que no se van a arriesgar
a que llegue, tienes una hectárea de tomates y llega una plaga, pues ahí es donde viene la parte de los insecticidas y los químicos, toda la parte de pesticidas. No se van a arriesgar a utilizar insecticidas orgánicos porque los tiempos de producción cambia, tienes que acelerar, puedes perder todo en un segundo, ¿no? Entonces, ellos se encargan de nutrir de manera química a la planta y al final eso es lo que tú te estás comiendo. Entonces, lo importante es que nutramos a la tierra para que la tierra sea la encargada de darnos alimentos orgánicos y de calidad. Entonces, la tierra es como la inversión más fuerte que vas a tener, porque también la ventaja de tener una tierra e invertir en una tierra de calidad es que tú terminas de cosechar en tu cajón de cultivo, ya se acabaron la lechuga, los perejiles, ya quiero cambiar de hortaliza, limpias tu cajón de cultivo, sacas todo tu cultivo, todas las raíces, etcétera, y esa tierra la puedes volver a utilizar. Le agregas un poquito de humus de lombriz, que lo vamos a ver ahorita a continuación, que es el humus de lombriz, y con eso se reactiva la tierra, se reactiva la materia orgánica y podemos volver a germinar y trasplantar en esa tierra. ¿Ok? Existen diferentes presentaciones, diferentes mezclas. No existe la tierra perfecta, es la mezcla perfecta de diferentes sustratos que hacen una mezcla perfecta de tierra. Sustratos, así es como se le conoce a la tierra en la agricultura urbana. Existen un sinfín de sustratos orgánicos en la agricultura urbana, pero los más famosos son los que tienes a continuación en la presentación. Yo los veo como hermanitos. La mezcla perfecta que tú quieres para tu huerto tiene que tener lo siguiente: retención de humedad, oxigenación y espacio y nutrientes. Y esos sustratos son los siguientes: el peat moss y la fibra de coco. El peat moss, por ejemplo, es la turba negra, es conocida como tierra negra, turba negra. Viene de los pantanos. Por más húmeda que esté el peat moss, retiene muchísima humedad, pero ojo ahí, no tiene ningún tipo de nutriente, entonces no podrías cultivar solamente en puro peat moss. Pero ¿qué es lo que hace el peat moss? Es el encargado de darle retención de agua a nuestra mezcla. Fibra de coco, tal cual, es la fibra del coco. Pasa por un proceso, por una máquina, y toda esa fibra del coco nos ayuda muchísimo a nosotros también para una cuestión de retención de humedad y espacio. Igual manera, no puedes cultivar en pura fibra de coco. Esta es la característica que el peat moss y la fibra de coco le dan a tu mezcla, retención de humedad. Ellos son hermanitos, no tienen nutrientes. Luego viene la perlita y la vermiculita, que son piedras minerales que están pasadas en diferentes procesos, pero al final son rocas minerales que al momento de estar en contacto con la humedad se expanden y en tu mezcla crean oxígeno y crean espacio para tu raíz, ¿no? Necesitas un espacio donde tu raíz pueda crecer y desarrollarse súper bien. La perlita y la vermiculita no tienen tampoco ningún tipo de nutrientes, no podrías cultivar solamente en eso, pero te da esa característica en tu mezcla. Y viene lo más importante, que es la composta y el humus de lombriz, que es exactamente lo mismo igual, pero diferente proceso. En la composta, pues es todo lo que mencionábamos anteriormente, es el reciclaje de nuestros residuos orgánicos, pues que si la cáscara de huevo, que si la cáscara de plátano, el café molido, la lechuga, todo lo orgánico que comemos en casa, ese se puede compostear, hay un curso especializado en eso, como les mencionaba, y eso se descompone y eso es fertilizante orgánico para nuestras plantas, aporta nutrientes. El humus de lombriz es exactamente lo mismo, es materia orgánica procesada, pero ya está como cribado, por así decirlo, se hace polvito. Al momento de entrar en contacto con la humedad, ese sólido, también es el lixiviado, también se esta presentación líquida y presentación sólida, eso aporta nutrientes a nuestro cultivo, ¿no? Y el humus de lombriz es el desecho de toda la lombriz californiana. No sé si ubican las lombrices californianas, nosotros las vendemos por kilos, las mandamos a todos los estados de la República Mexicana, son súper interesantes y hay muchos documentales sobre hongos, lombrices, que me encantaría compartirles después. Les digo al equipo que me encantaría que vieran para que aprendieran muchas cosas más y se emocionen en este mundo de la agricultura urbana. Pero bueno, las lombrices californianas, lo que hacemos, que eso es muy recomendable para el uso doméstico, no tanto como el compostaje, porque el compostaje es cuando tienes gran cantidad de residuos, pero en casa
Tú compras tus lombrices californianas, las pones en un compostero, todos los residuos orgánicos se los vas a dar de comer a ellas, se las van a comer y todo el excremento y todo la popó, que al final es tierrita, eso es lo que le vamos a dar a nuestras plantitas, que se convierte en el humus de lombriz. Ahorita les voy a enseñar en la práctica más o menos cómo luce el humus de lombriz. Entonces, todos esos sustratos hacen la mezcla perfecta para nuestro huerto. ¿Por qué? Porque tenemos retención de humedad, tenemos oxigenación y espacio y tenemos nutrientes, materia orgánica. Entonces, el kit, por ejemplo, de germinación, la mezcla perfecta es la siguiente. 35% de fibra de coco, 35% de peat moss, 15% de perlita, el de humus de lombriz y el restante de perlita. Esas más o menos son las proporciones que vienen en la guía, como quiera, de la mezcla perfecta. Pero para que se graben muy bien en que es súper importante tener una buena tierra de calidad, porque al final es lo que te vas a consumir, entonces hay que nutrir. Por ejemplo, también, si tú en tu casa, por ejemplo, tienes un espacio donde quieres hacer tu huerta, pero la tierra de tu terreno, de tu casa, a lo mejor es muy arcillosa o a lo mejor es muy compacta, que definitivamente le rascas y está bien compacta. Si tú escarbas tantito y le agregas humus de lombriz, fibra de coco a tu tierra, a tu espacio, vas a hacer que se descompacte la tierra, le metes nutrientes con el humus de lombriz o con tu compostaje y se activa completamente y ahora sí puedes revisar la opción de tener un buen cultivo, porque es súper importante que la raíz siempre tenga este tipo de... que siempre te tenga este tipo de características, ¿no? Entonces, grábense bien los sustratos, los pueden conseguir en Agrópolis, ya tienen un precio especial para su kit de cultivo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya tengo la tierra perfecta, ya conozco los sustratos, le voy a dar lo que requieren mis plantitas. Muy bien. Selección de herramientas. Ahora sí, pues manos a la obra. Es importante que tengas en casa las herramientas necesarias para poder disfrutar esta dinámica. ¿A qué me refiero? Hay hortalizas, por ejemplo, que tienen espinas, entonces siempre ten pues guantes especiales para poder evitar algún tipo de accidentes y que disfrutes mucho mejor tu actividad, aunque como quiera estar en contacto con la tierra es lo más divino que existe. Otra cosa, siempre tu regadera, porque me refiero a lo que te platiqué al principio en la cuestión del agua. Una regadera para asegurarte que el riego es uniforme y que no le das de lleno el regaderazo a tus plantitas. Tener siempre tus palitas para medir la profundidad, poder arear súper bien la tierra. O sea, ármate tu kit, ten tus botas y prepárate para todo lo relacionado que tiene que ver con tener tu huerto en casa, porque eso te va a ayudar a tener una mayor organización, un espacio dedicado a herramientas, un espacio dedicado a germinación, un espacio dedicado a trasplante. Entonces, aquí es la parte de la selección de herramientas. Y ya para terminar, el último punto, no, mentira, viene la parte de germinación, claro. Ya tengo la tierra y ahora sí, ya tengo las herramientas, ahora sí viene la parte de germinación. La germinación, chicos, es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe, ¿no? Ya sabes, el proceso es tal cual, tú pones tu semillita en la tierra, va a tener sus días de germinación y automáticamente vamos a empezar a crear tallo, a crear hojas. Y existen diferentes métodos de germinación. Hay un sinfín de métodos de germinación. Pueden ser materiales reciclados, botes de leche, botes de yogur, en alguna servilleta. Hay siembra directa, como mencionábamos, como la zanahoria, el betabel, el rábano. Vean, aquí está la siembra directa, ahí están poniendo directamente las semillas. ¿Qué hay que tomar en cuenta más bien en la germinación? Este es otro tipo de germinación que se utiliza, otro sustrato que se utiliza mucho en la hidroponía. Es como ¿cómo se llama esta? Donde se entierran las flores. Es un tipo se llama lana de roca. Es un sustrato, para que lo conozcan, lana de roca es un sustrato inerte, no tiene ningún tipo de nutrientes, pero ahí se puede germinar súper padre para luego trasplantar también.
La lana de roca es súper buena. A ver, déjame irme por acá. Los Jiffys son otra opción increíble de germinación. Estas son capsulitas comprimidas de peat moss, que era el sustrato que les mencioné, que hace retención de humedad, pero no tiene ningún tipo de nutriente. ¿Cuál es la ventaja de los Jiffys? Estos están increíbles, por ejemplo, para los niños, porque estos, haz de cuenta que está la capsulita, como ves en la presentación, entra en contacto con el agua, a los 5 minutos se expande, como lo puedes ver, pones la semillita, la riegas todos los días, va a llegar el punto en el que es el momento para trasplantarse a su lugar donde se va a desarrollar, y esa tú ya no sufre el trasplante, o sea, no germinaste en semillero y luego lo sacaste del semillero y luego la trasplantaste. Lo padre fue que siempre su proceso de crecimiento fue en ese Jiffy, y lo único que haces es agarras la capsulita y la metes directamente a la maceta y ahí se va a desarrollar. Entonces, esa está bien padre para manipular con los niños. Los Jiffys, por ejemplo, también funcionan cañón para los esquejes. Por ejemplo, ahí hay un tomate. Cortas un pedacito de tomate, un pedacito de cilantro, un pedacito de espinaca, lo que tú quieras, ¿no? Aromáticas, por ejemplo. Esas le cortas tantito el tallo para que suelte tantito esa la sabilita, y esas la entierras directamente, me da risa que volteo para allá, la entierras directamente en el Jiffy, ¿vale? Y ahí haces un esqueje. Normalmente los viveros utilizan mucho los Jiffys para poder tener todos sus esquejes más controlados. Y está bien padre porque nada más los riegas todos los días. Pero si un día se te pasan sin regar, se secan y ya valió cacahuate. Entonces, los Jiffys son súper buena opción para germinación, para los niños. Simplemente hay que siempre mantenerlos súper hidratados, ¿vale? Otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta en el punto de la germinación es esta. La profundidad que vamos a hacer en nuestro semillero o en el lugar donde vamos a germinar tiene que ser 3 veces el tamaño de la semilla. ¿A qué me refiero? Hay una infinidad de semillas diferentes, por ejemplo, las del melón. Las del melón son muy grandes, ya sabes, ¿no? Entonces, la profundidad que vas a hacer en tu semillero tiene que ser 3 veces el tamaño de la semilla. Entonces, pones tu sustrato, que lo vamos a hacer ahorita, y se los vuelvo a explicar ahorita. Pones tu sustrato y 3 veces es el tamaño de la semilla, es la profundidad que vas a hacer. Hay semillitas como las que yo voy a utilizar, que son muy pequeñas, que son de cilantro, que son muy chiquitas, o las de la lechuga. Literalmente, haces un pequeño orificio, pones 2 a 3 semillitas, otro punto importante que hay que anotar, y vuelves a tapar con el mismo sustrato, con la misma tierra. Mucha gente avienta las semillas al ahí se va y de repente se vuelve un descontrol y salen aliens por todos lados. Eso no es lo que queremos. Queremos estar organizados. También el tener tanto ramería provoca mucha humedad y mucha atracción de plagas, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, a eso me refiero con la cuestión de toda la cuestión de la humedad, de las plagas, respetar la distancia entre planta y planta, y las semillas. Solamente tiene que ser 2 a 3 semillitas por cavidad, porque también al momento que trasplantamos, si tú en el semillero pusiste todo un bonchezote de semillas, cuando quieras trasplantar vas a quebrar todas las raíces, entonces vas a sacrificar muchas plantitas. Por eso nada más 2 o 3 semillitas por cavidad es lo recomendable, para asegurarte que una es la que va a crecer fuerte y es la que vas a trasplantar a tu maceta o tu cajón de cultivo, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora viene la parte de nutrientes. Muy importante. Vámonos rápido, venga. Nutrientes. Si tú quieres que tus plantitas crezcan como las del súper, tienes que darle amor. Y existen los macro y los micronutrientes en los huertos urbanos. Los macronutrientes son los que se dan en mayor cantidad y en mayor frecuencia. Y los micronutrientes son menor cantidad y menor frecuencia. Tú te tienes que grabar los 3 principales, que son los macronutrientes. Nitrógeno, que el nitrógeno es en la primera etapa de la germinación. ¿Por qué? Así como los humanos. Al principio haz de cuenta que va a ser así. El nitrógeno es el principal nutriente que necesitas, porque es el esencial para la formación de hojas y tallos y necesario para la creación de la clorofila.
tienes que darle nitrógeno al principio si quieres que tenga un buen tronco. Entonces, si quieres tener una planta fuerte y que soporte el fruto al momento de que salga el tomate, le tienes que dar nitrógeno en las primeras etapas de cultivo, ¿vale? El nitrógeno, hay diferentes maneras de aportar esos nutrientes que ahorita te voy a enseñar a continuación. Luego, por ejemplo, viene el fósforo. El fósforo, el segundo macronutriente, son 3 nada más. El fósforo es el elemento que le da fuerza y rigidez a los tallos, facilita la floración, aumenta la fructificación y ayuda al desarrollo radical. El fósforo es increíble, por ejemplo, al momento que tú trasplantas, prepara la tierra y hay diferentes maneras de aportar fósforo. Ahorita te voy a enseñar. Pero el fósforo, como lo puedes ver y como te dije ahorita, es el encargado de desarrollar sistema radical. Mientras más sistema radical tengamos, mayor absorción de nutrientes. Eso quiere decir que vas a desarrollar, gracias al fósforo, un sistema radical increíble, tus tallos van a estar súper fuertes y vas a mejorar el proceso de fructificación, más fácil el proceso de fructificación al momento en que entren tus plantas a la etapa de floración. Muy bien, nitrógeno, el principal, fósforo, el segundo, y como tercero tenemos el potasio. El potasio es el encargado de elaborar los azúcares y el almidón. Es un elemento indispensable para la formación y maduración de los frutos. Ok, todas las hortalizas que tienen fruto requieren de potasio en la etapa de floración. ¿Quieres el tomate del súper? Requiere potasio para crecer fuerte, para desarrollar más azúcar, para desarrollar fruto pesado, fuerte, divino, delicioso, que sepa rico. Entonces, al final hay que aportarle potasio, siempre un nutriente cargado en potasio, para que podamos tener realmente nuestras hortalizas en su máximo esplendor. ¿Ok? Macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Luego viene micronutrientes, menor cantidad y menor frecuencia. Son como los aditivos de la gasolina. Boro, hierro, manganeso, zinc y cobre. Grábatelos siempre en las tablas de los nutrientes en cada uno, que ahorita lo vamos a ver, lo vas a ver, y así vas a poder hacer una buena selección de nutrientes, que existen muchísimas maneras de darle y aportarle nutrientes a nuestras plantas. Un punto muy importante, observar nuestro huerto es lo más importante. Como tú puedes ver en la presentación, en esta diapositiva, no sé si no sé si te has dado cuenta que cuando tú tienes tu huerto, tu jardín, puedes observar las hojas y hay algunas que se ven quemadas, unas que están amarillas, unas que están más negritas, etcétera. En la guía va a venir algo parecido así para que tú puedas observar tu huerto todos los días y te des cuenta, si ves algo parecido así, te des cuenta si hay una deficiencia de hierro, una deficiencia de nitrógeno, deficiencia de fósforo, etcétera. Y ahí te vas a poner las pilas y le vas a ayudar a tu plantita y vas a ir a Agrópolis o vas a utilizar un nutriente natural, que ahorita te voy a dar varios ejemplos, y ahí hay que darle nutrientes a nuestras plantitas porque se estresan y eso hace también que no lleguen a su máximo esplendor. Entonces, observa tu huerto, que la observación en tu huerto te va a dar dos cosas, la cuestión de los nutrientes y la cuestión de las plagas, ¿vale? Muy bien. Fertilizantes, muy bien. Sustancias de origen animal, mineral, ya vamos a acabar, no te me desesperes en casa, vamos muy bien y ya vamos a acabar, esto es muy importante, la nutrición de nuestras plantas. De origen animal, mineral, vegetal o sintético que contienen gran cantidad de nutrientes y se utilizan para enriquecer y mejorar características del suelo o sustrato. Actualmente, en la agricultura urbana, existen ahorita proveedores que están sacando muchísimos fertilizantes y nutrientes orgánicos, que eso está genial para nosotros. Aquí lo importante es que yo ya te platiqué cuáles son los nutrientes más importantes que debes de tomar en cuenta para las diferentes etapas de cultivo de tu planta. Ahorita ya puedes encontrar productos como los que vas a ver a continuación, que es el NutriFork, eso los tenemos también en Agrópolis. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? ¿Qué es lo que te quiero enseñar al momento de mostrarte estos fertilizantes que ya existen en el mercado? La composición química. Así como cuando vas al súper y que estás midiendo las calorías y la cantidad de sodio y todo, así todos los productos orgánicos que existen en el mercado tienen que tener una tablita
de certificación orgánica y con la composición como lo puedes ver en la presentación. Y ahí te puedes dar cuenta que cómo está cargado más de nitrógeno, más de fósforo, más de potasio, y ahí vas haciendo la selección. Ya te estás dando cuenta que el Nutrifork es rico en nitrógeno y en fósforo, que son para las primeras etapas de cultivo. Entonces, pues al principio tienes que comprar el Nutrifork para poderle dar power, tallo, fósforo, raíz. Hay otra, ese es, ahorita como te platiqué, en Agrópolis ya puedes encontrar muchísimas marcas mexicanas que están orientadas a fertilizantes, nutrición de suelo de manera orgánica. Lo importante es que conozcas cuáles son los nutrientes que se utilizan al principio. Pero también hay maneras de otorgarle a nuestro huerto de manera natural este tipo de nutrientes. Ahí está, el reciclaje de residuos que te platicaba hace ratito, el compostaje. El reciclar nuestra propia materia orgánica y que al final esos residuos orgánicos que se van a descomponer, al final pues son fertilizantes ricos en macro y micronutrientes para nuestras plantitas. Le devolvemos a la tierra lo que ya nos dio, ¿vale? Existen otras maneras de otorgar este tipo de nutrientes, de minerales, elementos, como el café molido. El café molido lo que aporta el café molido es calcio. Al principio el café molido es ideal para aportar calcio. Eso es lo que tienes que hacer es, en tu cafetera, el café molido, sacas tu filtro, lo tienes que dejar secar, no lo avientes directamente hacia la plantita, porque también atrae mucha plaga, pues porque está húmedo y así. Entonces lo ideal es que lo dejes secar tantito y lo agregues al pie de la planta, y con el café molido ya estás otorgándole un poquito de calcio a tus plantitos para la primera etapa, ¿no? Y luego, por ejemplo, mi recomendación es esta: no puedes vivir en un huerto urbano con puro café molido y cáscara de plátano. O sea, si quieres el tomate, necesitas utilizar estos métodos caseros que te ayudan como productos secundarios, elementos secundarios que se encuentran en la naturaleza, pero es importante que tengas muy buena la selección. Vayas a una tienda, vayas a Agrópolis y compres como quiera tu producto especializado rico en los primeros nitrógeno y fósforo, primera etapa de cultivo, y ya para la parte de floración, ricos en potasio, para que le puedas dar el máximo esplendor a tus plantitas. La cáscara de huevo. La cáscara de huevo también, esa lo que hace es que tratas de limpiarla y licuarla un poquito, triturarla un poquito, hay que lavarla bien porque también atrae mucha plaguita, y ese también lo agregas al pie de las plantitas y eso también aporta una gran cantidad de macronutrientes a nuestras plantitas. Otro es el té de plátano. O sea, haz de cuenta, tú pones a hervir todas las cáscaras de plátano y es riquísimo en potasio, ¿cómo se llama? El té de plátano. Ese lo utilizas como riego. Hierve y con eso una vez a la semana, 2 veces a la semana, le estás agregando un té de plátano y le estás aportando nutriente a tus plantitas. La ceniza de madera. La ceniza de madera, exactamente. No la de la carne asada ni del nada de nada. Una ceniza de madera literal de algún tronco, algo que no esté en contacto con ningún tipo de químico. ¿Qué es lo que aporta? Aporta fósforo. Al momento que tú quieras trasplantar tus plantitas o que tienes un espacio, la gente ara la tierra, escarba y le agrega ceniza de madera porque aporta fósforo. Entonces, cuando trasplantas, agarra muy buena raíz gracias al fósforo. Entonces, ceniza de madera también es increíble para aportar nutrientes. El abono si tienes un rancho y tienes, pues que si la vaca, que si el borrego, etcétera, todo el excremento y todos los residuos, la popó de estos animales vegetarianos, al final de cuentas, es increíble para nuestras plantitas. Entonces, si tienes esa oportunidad, qué padre. Obviamente no perritos ni nada, popó de perritos y esas cosas, no, porque no sé por qué siempre me preguntan mucho, pero no. O sea, tienen que ser animales completamente veganos, orgánicos, que coman de manera natural. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos ahorita? ¿Ya?
Las horas de luz, selección de cultivo, conozco mis hortalizas, ya sé dónde las voy a poner, ya me di cuenta de la importancia de la tierra. Sé que para poder lograr tener un huerto con todos los mejores resultados tengo que aportarle nutrientes para las diferentes etapas de cultivo y hay dos maneras. O vas a Agrópolis a comprar productos especializados para las diferentes etapas de cultivo de manera orgánica y también aportas en casa con lo que tenemos como té de plátano, ceniza de madera. En Starbucks, por ejemplo, te regalan el café molido, sirve increíble como fertilizante para nuestro suelo. Y ahora sí, ya tienes todo increíble, ya todo está funcionando de maravilla, ya estás a punto de cosechar. Y ahora viene la parte de cuidados. Creo que tengo una preguntita por ahí. ¿Con qué frecuencia o con qué etapa? Perfecto. Hay que siempre saber los días de germinación, tratar de llevar un calendario para que veas los días de germinación de cada plantita, ¿vale? Al momento que trasplantas, es importante saber los días de trasplante, de estarlo revisando y todo, ¿no? ¿Con qué frecuencia se le dan los productos, los nutrientes, ¿no? Hay que revisar la etapa de germinación, la etapa de trasplante, la etapa de floración. Cada producto, de manera orgánica no pasa nada. Tú le puedes aplicar el café molido, el té de plátano 1, 2, 3 veces por semana. Como es orgánico, no va a quemar tus plantas y no le va a pasar absolutamente nada. También pasa así con productos orgánicos de calidad. Cada producto orgánico, así como viene la composición química, también te viene la dosificación. Todos los productos son diferentes, cada proveedor lo maneja de una manera diferente. La ideal, y de eso se trata la agricultura urbana, es que poco a poco vas a ir experimentando y te vas a lo mejor ganchar con un tipo de producto o con un cierto fertilizante, pero puedes ir probando y tú vas a ver la diferencia en tus plantitas. Pero con qué frecuencia, eso te lo va a dar cada proveedor y cada producto, cuando tú lo veas en la parte de atrás como la composición química. Que si 4 mililitros por litro de agua cada 2, 3 días, o riega cuando ya está floreciendo, agrégale 10 mililitros más. Cada uno de los proveedores te tiene que dar en la parte de atrás cómo es la dosificación. Vale, tengo otra pregunta. ¿Al germinar una semilla de aguacate se requiere de algún injerto para obtener aguacates buenos? Sí, así es. Lo ideal en los aguacates es que tú tengas una buena genética de una buena aguacate. Ese se corta, se les corta un bracito tal cual. Trata de tener puedes poner en una bolsita tierra que esté rica en nutrientes, con mucho fósforo, y estarlo regando con algún nutriente rico en fósforo, rico en nitrógeno, y va a empezar a enraizar. Va a empezar a enraizar con amor, con paciencia, y ese se va a convertir pues en otro árbol de aguacate. Más o menos así funcionan los árboles frutales, porque se van con la finta también de que la semilla y que el palillo y que eso casi nunca funciona. Lo ideal es encontrar un árbol de calidad, con una buena genética, que resiste, que da buen fruto, sacar el injerto, ayudarlo a enraizar y ese te sirve pues para tener más aguacatitos y así, ¿no? ¿Cómo funciona cultivar en hidroponía? Es el futuro, la hidroponía. En la hidroponía no utilizamos tierra, utilizamos agua. Pero es importante que primero empieces con el sustrato, que empieces de manera orgánica para que conozcas la parte de plagas, fertilizantes, conozcas las plantitas. Porque en la hidroponía no hay margen de error. Porque los nutrientes, haz de cuenta que en la hidroponía hay diferentes métodos diferentes sistemas de hidroponía. Que si en cubeta, que si en canaletas, etcétera. Aquí lo que hace la hidroponía es que tú le das los nutrientes a la raíz directamente a través del agua. Entonces, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, existen productos de hidroponía exclusivos, soluciones hidropónicas exclusivas cargadas para diferentes etapas de cultivo que se tienen que dar en cierta dosificación. Entonces, tú preparas tu reserva de agua con los nutrientes esenciales sin margen de error. Hay sistemas que regularizan y automatizan todo tu sistema, o también hay sistemas caseros, y esa agua va a nutrir a tus plantitas. O sea, ahí está la plantita, le cuelga la raíz, pasa el agua y todo el tiempo se está nutriendo a través de tu reserva de agua con los nutrientes que tú le estás dando directamente al agua. Es un curso padrísimo, la hidroponía está increíble, hay muchos puntos que tienes que tomar en cuenta también como el espacio, a veces las de frutos son muy difíciles de cultivar, por ejemplo en hidroponía, que se puede, claro que sí. Una chica de nosotros está cultivando papayas como proyecto de maestría con soluciones hidropónicas y le ha ido de maravilla.
Y hay muchos sistemas. Un curso que nosotros tenemos es el hidroponía y habla sobre eso, los cuidados, el tipo de sistemas, el tipo de nutrientes, que es lo más importante. Pero la hidroponía está padrísimo. Los caracoles, si se salen en las... Los caracoles salen en las plantas... ok. Los caracoles a veces infestan. A veces infestan nuestro cultivo. Acuérdate que nada exceso es bueno. Existen diferentes, los caracoles a veces sí se comen cierto tipo de ácaros que salen en nuestras plantas o algún tipo de arañitas. Siempre en nuestro huerto es importante prevenir, que eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación para hablar de este punto, porque ya están todos. ¿Cuándo se riega la hierbabuena? Todos los días se riegan tus plantas, acuérdate, lo único que tienes que tomar en cuenta es regarlo muy temprano y que no escurra, nada más, es todo. No existe como el riego perfecto, sino no escurras, y riega muy temprano para que todo el día tus plantas tengan suficiente agua para poder tener todo el power, ¿vale? Vamos a pasar de voladita con el punto de control de plagas y con eso terminamos la presentación. Terminamos con las dudas y nos vamos a la práctica, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Todo cool? Sí, muy bien, excelente. Terminamos, chicos, con el cuidado, que te decía yo. No, pues ya tengo todo bien bonito, mis lechugas están listas para cosecharse y de la nada llega una infestación de orugas y gusanos y mosca blanca y arañas y ácaros que invaden nuestro huerto. Tienes que saber desde ahorita, en un huerto siempre va a haber plagas. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona urbana donde no hay espacios dedicados al cultivo de hortalizas que tienen fruto, hay almidón, hay azúcar. Entonces dicen, Crisia puso un huerto, ¡fua! Todo el mundo llega volando a comerse todos los frutos de mi huerto, ¿no? Entonces siempre hay que prevenir. Siempre hay que prevenir, porque también tratar una plaga cuando ya está bien avanzada de una manera orgánica es imposible. Llegan conmigo de que, no, hombre, es que tengo una plaga y me enseñan las fotos y ya está súper avanzada la plaga. De manera orgánica ya no se puede. Entonces dicen, no, pues no me funcionó el aceite de neem que me vendiste. No, no es que no funcione, simplemente tú tienes que encontrar la manera siempre de prevenir porque siempre va a haber plagas. Y hay plagas muy comunes que te voy a mostrar a continuación, que son las más comunes en el huerto. También, como el sistema de riego automático casero, también si googleas, si te metes a Google, puedes revisar insecticidas caseros, que esos te pueden ayudar también como preventivos para estar utilizando de vez en cuando en tu huerto. Pero es importante, ojo ahí, no te puedes de olvidar de tu insecticida orgánico 100% comprado, porque eso es importante. Ayudas a repeler de cierta manera con el casero, que ahorita te voy a enseñar un insecticida casero que puedes utilizar, pero siempre hazte la idea que tienes que comprar tu aditivo y tu producto exclusivo para plagas. Yo germiné 3 huesos de aguacate y solo uno me duró 9 meses. ¿Por qué no puedo lograr que crezca? Es importante que investigues sobre las características de la genética del aguacate, si es que tiene referencia. Si no, hay que revisar el tipo de suelo. A lo mejor le hace falta potasio, a lo mejor está abortando, no está dando buenos aguacates, le falta potasio, le falta nitrógeno para crecer más. Experiméntalo, agrégale lo que te decía, nutrientes secundarios de manera orgánica, de manera casera, pero también si tienes la oportunidad de encontrar algún producto, si te puedes dar agropolismexico.com, ahí viene la parte de nutrientes y fertilizantes, viene toda la descripción para que le des power. O sea, no funciona más de que le des agua a las plantitas, no, le tienes que dar los nutrientes necesarios para diferente etapa de cultivo para que puedas tener el aguacate que te quieres comer, ¿vale? ¿Existe algún material que haga que la planta siempre tenga humedad en sus raíces con el fin de gastar menos en el agua? El sistema de riego automático, no es como que exista una planta en sí, sino siempre tratar de desarrollar y desarrollar un sistema de riego automático es la mejor solución porque volvemos a lo mismo. Te cercioras de que siempre tus plantas estén húmedas, necesitas el agua para poder vivir. Entonces, hay sistemas de riego automático caseros, revísalo en internet y si no, en Agrópolis también tenemos las mangueras, los goteros y eso te va a ayudar muchísimo porque también, qué bueno que lo mencionaste, gastas menos agua. Solamente se riega lo correcto, lo necesario, te vas a ir dando cuenta, vas a ir experimentando. Que si el gotero cada minuto, cada 3 segundos, que si la potencia más fuerte, pero siempre tener un sistema de riego es lo ideal y más en estos climas. ¿Qué sembrar en casa en esta época del año? Muy buena pregunta. Toma nota, ahorita son zanahorias, betabeles, cebollas,
todas las que son anuales, que son todas las espinacas, cilantros, perejiles, todas las variedades de aromáticas. ¿Qué más? Todas las judías, los guisantes también se pueden empezar a cultivar en este mes. Es que me acabo de aventar un artículo sobre eso, por eso estoy 100% segura. Entonces, todo eso es bueno para empezar a cultivar en esta época del año. Empieza a agarrarle amor para que en primavera vayas avanzando, te prepares con tu etapa de germinación y puedas tener un increíble huerto en principios de marzo, abril. No sabes qué cosa tan divina. Es cuestión de experimentar. Me gustaría saber dónde está ubicado Agrópolis y si tienen varias sucursales. Muchas gracias. Agrópolis está ubicado en la zona sur de Monterrey, Nuevo León, atrás del Cinépolis de la avenida Garzazada. Bien a 229, esquina con Hamburgo. Como quiera, nuestras redes sociales, ahí puedes ver nuestra información de contacto. También en la presentación, no sé si está mostrando ahí nuestra página web, pero ahí viene toda la info. Sí, estamos en la zona sur de Monterrey, por el TEC de Monterrey. Próximamente vamos a tener otra sucursal, después les platicaré, deseenos suerte, en eso estamos. Pero ahorita también tenemos envíos a domicilio, de manera local y de manera nacional. Tú haces tu compra en línea, agregas tu dirección y automáticamente te calcula el costo de envío, o puedes pasar a recoger en tienda, o también podemos programar un envío local a través de alguna aplicación. Entonces ahí están nuestros teléfonos de contacto, nuestra dirección. Lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 11 a 4. La verdad, cualquier duda, cuando se quieran ir a dar una vuelta o si nos quieren llamar después de que tomaron este curso, siéntanse libres. No saben la comunidad de personas que tenemos personas que se dedican a contestar todo este tipo de preguntas. Llámanos, mándanos fotos y con gusto te asesoramos. Es parte de lo que hacemos. Somos una plataforma donde tú puedas llegar y te podamos asesorar de cualquier manera, ¿vale? Ya para terminar, chicos, déjenme terminar. Voy a terminar con lo de cuidados. Nos vamos a la presentación de volada. Sirve que el equipo va buscando sus preguntitas, no se preocupen. Solamente vamos a terminar con el punto más importante, que es los cuidados. Te decía, ya mi huerto está increíble y llegó la manifestación y la infestación y la estación de todas las plagas habidas y por haber, y en un día me comen todo. Control de plagas es la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. Así es, existen diferentes plagas que atacan normalmente nuestro huerto y los más comunes son los que van a ver a continuación. Observa tu huerto, como te lo dije, vas a saber cuando hay una deficiencia de nutrientes y también cuando alguien está atacando tu huerto. Araña roja, le das vuelta a la hojita y ves puros puntitos así, eso es que tienes araña roja. Ubicada, tengo un problema de araña roja. Mosca blanca, la mosca blanca es súper fácil de ubicar. ¿Qué es lo que haces? Mueves tantito tu huerto, tus hojitas, tu tomatito, tu cilantrito y ¡fum! Van a empezar a salir por todos lados la mosquita blanca y es súper común. Las hojas se ven así, súper puntitos blancos por todos lados. Gusano minador, súper común también. Si tú observas tus hojas y ves que en las hojitas ves un camino que se ve de esa manera, es un gusano y esos son súper molestos. Tienes que quitar todas esas hojas porque todo ese caminito son huevecillos que al final se vuelven a convertir en gusanos. Entonces, me ha tocado quitar 40,000 en una sola noche. Ojo ahí. Los gusanos minadores son fotosensibles, solamente los puedes encontrar si andas escarbando en la noche en tu huerto, se meten a la raíz, entonces dale una espulgadita por ahí y se desarrollan así porque te digo, hay que quitar las hojas, ves hojas así manchadas y para afuera, hay que podar porque se van a volver una infestación, una aparición masiva de gusanos y te comen todo en 2 segundos. Ojo ahí, gusano minador. En la guía van a ver una imagen parecida así para que ustedes puedan ver cuando hay un problema de plaga. Cómo pueden darse cuenta a través de las hojitas. Si hay hongos en la raíz, se ve de esa manera. Si está la mosca blanca, de esa manera. El pulgón también es muy común, la araña roja, la cochinilla. Entonces ya realmente dedicarte a observar tu huerto te va a dar muchísimos indicadores para que pongas manos a la obra y pues te apliques.
A continuación pueden ver una receta de insecticida casero que, como les mencionaba, sí es importante tener un insecticida casero, estarlo aplicando cada 3 días de manera preventiva. 4 ajos, media cebolla, medio limón, jabón ecológico, de preferencia jabón Foca, es el que hemos utilizado nosotros, 1/4 de taza de alcohol del 70% y 1 litro de agua. Esos son los materiales que necesitas. Ahí viene en la guía, va a venir exactamente las instrucciones, es más o menos así. Solo agrega el jabón al final porque si no se hace un desmother por todos lados. Pero esa es una insecticida casera que van a tener en la guía y les va a servir muchísimo para el control de sus plaguitas. Muy bien, entonces con eso damos por terminado la presentación, que fue un curso que traté de resumir de la mejor manera para todos ustedes y que entendieran básicamente de una manera divertida, coloquial y fácil el proceso de poder llevar a tu propio huerto en casa. Con mucho gusto les vamos a compartir la guía de cultivo de Agrópolis para que literalmente se echen un clavado y manos a la obra. Si tienen algún problema de plagas, de fertilizantes, ahí se van a echar un clavado a su guía y va a venir absolutamente todo. Solicítenlo acá con el equipo, ya les darán instrucciones, yo con gusto les voy a compartir el material. Y viene el calendario anual de la región, donde tú vas a encontrar todas las hortalizas que se pueden cultivar en este hemisferio. Ahí vienen los días de germinación, la distancia entre planta y planta, cuáles se pueden asociar, el tipo de recipiente y el tipo de riego que requiere cada hortaliza. Así es que te juro que te va a servir y te va a sentar de maravilla para poder hacer un buen diseño de tu huerto en casa. Muy bien, manos a la obra. Las personas que adquirieron su kit, les llegó un semillero, un paquete de sustratos y una maceta Agropot. Básicamente yo les quiero mostrar, mi intención es mostrarles más o menos lo que les platiqué a continuación. Hoy vamos a germinar y vamos a trasplantar, no nos vamos a tardar mucho, así es que paciencia. Yo en este recipiente, chicos, y les puedo mostrar, yo en este recipiente, como pueden ver ahí, ¿vale? Aquí tengo los 4 sustratos que les platiqué. Fibra de coco, peat moss, humus de lombriz y perlita. Los 4 elementos principales para poder hacer la mezcla perfecta. Acuérdate, 35% de fibra de coco, 35% de peat moss, 15% de humus de lombriz y el restante de perlita. Eso hacen una mezcla increíble de nutrientes. Ahora, todos esos sustratos hay que vaciarlos en el recipiente, como tengo a continuación, y vamos a agregar agua. Vamos a humedecer nuestra mezcla completamente. Déjenme, me pongo mis guantes. Si me puedes apoyar con tantita agua, un poquito más de agüita, estaría genial. Si quieres, vamos a pasar por acá. Un segundito. Estamos en vivo y en directo, acuérdate. Nos faltó un poquito de agua de este lado. Muy bien. La idea... Y ojo ahí, está bien interesante. También, cuando tú haces tu mezcla de tierra, que la humedeces con agua, mezcla súper bien. Acuérdate que se trata de que esté húmeda, que no esté escurriendo, solamente húmeda. Muchas gracias, excelente. Agrego un poquito más de agua, con eso está perfectísimo. Muy bien. Entonces empieza a hacer la mezcla y si le hago así... No saben cómo huele, o sea, huele a bosque. Eso quiere decir que tienes una tierra de calidad. No sé si se han dado cuenta que cuando llueve, pues eso sucede normalmente en la naturaleza. Huele a tierra mojada, huele a bosque, huele delicioso. Entonces, ahorita yo estoy haciendo mezcla, los que adquirieron su kit se pueden dar cuenta al momento de empezar a humedecer la tierra, pues empieza a haber un intercambio, ¿no? De nutrientes, de porosidad, de oxígeno, y literalmente le hueles y huele a tierra deliciosa. Eso también es un indicador para saber que tienes una tierra de calidad. Muy bien, mezcla preparada. Te das cuenta que no requieres de tierra, tú solita puedes hacer tu tierra. Aquí tengo mi mezcla padrísima. Si la pueden sentir y la pueden oler, de verdad que es muchísima la diferencia. Se siente increíble, se siente que va a haber espacio, huele rico, hay nutriente. Entonces, esa es una mezcla perfecta, grábatelo bien. Ahora bien, viene, se me anda dando todo. Venga la semillera, les llegó una semillera como esta.
Hay semilleras de 6, 30, 40 cavidades. Si no tienes semillera, ponte creativo, recicla, utiliza botes de leche, botes de yogur. Las tapas del huevo también son súper buenas para germinar. Voy a empezar a germinar. Preparo mi semillero o el método de germinación que voy a utilizar. Relleno completamente, con amor, con paciencia. Estoy preparando mi semillero. ¿Qué es lo que te mencioné al momento de germinar que hay que tomar en cuenta? Que la profundidad de nuestro semillero tiene que ser 3 veces el tamaño de la semilla. Te recuerdo, hay semillas que son diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, si pones una semilla hasta el fondo de lechuga, que la lechuga es bien poquita, pues no te va a crecer. Entonces, pues no germinó porque la ahogaste, no encontró la luz del sol, entonces no germinó. Solamente 2 a 3 semillitas por cavidad para asegurarnos que solamente una germina. Acuérdate bien. No es necesario aventar el bonche, porque al final vas a sacrificar a todas tus plantitas, ¿vale? Ahí vamos. Yo ya estoy preparando mi semillero. Huele rico. Al ras, no se trata de que esté completamente compactado, es al ras. Muy bien. Voy a mover este tantito aquí. Y voy a poner este aquí. Ay, se me volaron. Muy bien. Ahora viene al momento de germinar. Yo tengo cilantro por aquí. Y va a ser así. Agarro 2, hago un pequeño orificio, hago un pequeño orificio, hago un pequeño orificio, hago un pequeño orificio, hago un pequeño orificio y hago un pequeño orificio porque ya vi el tamaño de mi semilla de cilantro. 2 semillitas por cavidad van exactamente en medio, respetando la profundidad y vuelvo a tapar. Nuevamente, 2, 3 semillitas por cavidad y vuelvo a tapar. 2 y 3 semillitas por cavidad y vuelvo a tapar. Vuelvo acá, 2 y 3 semillitas para que cuando crezcan no sacrifiquemos a ninguna. 2 semillitas por acá y por último 2 semillitas por acá. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí literalmente ya tengo mi semillero listo para empezar a cuidarlo. Ojo aquí, cuidados en el proceso de germinación. Sea cual sea el método que hayas utilizado, al principio, cuando tú vas a germinar, no requiere la luz directa del sol. Al principio tienes que darle luz indirecta. Entonces, este semillero yo tal cual me lo llevo a la alacena de mi casa o a la cocina, adentro de mi casa o donde le da suficiente, no le da la luz directa, ¿vale? Al momento en que, y se riega todos los días, acuérdate de la regada, es si se puede en germinación, si puedes regar con un, ¿cómo se llaman? Un atomizador, si puedes regar con un atomizador, mucho mejor, o si no, también existen regaderas caseras, utilizas un botecito y le agujeras la parte de arriba y ese sirve como regadera, porque al final lo que nos interesa es que se riegue de manera simétrica, ¿vale? Empiezan a salir los primeros brotecitos. Ya sabes cuántos días de germinación tiene los cilantros. Los cilantros se tardan de 7 a 14 días más o menos. Entonces, ojo, todos los días hay que echarle agua. Empiezan a salir los primeros brotecitos y ahí es momento de sacar nuestros brotes al sol porque ya requieren la energía del sol para desarrollar todo el proceso de clorofila, fotosíntesis y demás. Necesitan el sol para generar fuerza, tallos y demás. Entonces, tips de germinación. Lleno mi semillera, 2 a 3 semillitas por cavidad, revisar la profundidad, riego todos los días, no debe escurrir, no requiero luz indirecta hasta que salen los primeros brotecitos y ahora sí van para afuera. Cuando tus cilantros agarran, o tu perejil o tu lechuguita, que estos ya me pasé tantito, pero quería mostrárselos, están padres. Cuando ya tus plantitas, tus semillas están en el sol y ya germinaron y ya estudiaste los días de germinación de cada una y están listas para trasplantarse, más o menos cuando tienen una altura entre 10 a 15 centímetros tus hortalizas, ya están listas para trasplantarse. Y claramente que los veas que están fuertes, sanos y todo. Te vuelves a tu guía y dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto era el espacio que requería yo para trasplantar mi lechuga? Te recuerdo que eran de 3 litros y la distancia entre lechuga y lechuga era más o menos entre 10 centímetros. Muy bien. Entonces,
yo voy a trasplantar, aquí tengo mi maceta Agropot, la que te platiqué, de fibra geotextil, que ayuda a retención de humedad, encuentras oxigenación y desarrollas raíz secundaria, jardines verticales y macetas hasta de un diámetro. Este es mi Agropot, hoy me traje un Agropot de 3 galones y hoy voy a trasplantar mi lechuga orejona y mi perejil aquí, respetando mitad y mitad, para que no se peleen por el espacio, ¿vale? Acuérdate que todas las hortalizas requieren un volumen de espacio diferente y una capacidad diferente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este Agropot ya tiene preparada la tierra, igual con la mezcla que acabo de hacer. Voy a hacer la profundidad, déjame ponerme este por acá. La profundidad al momento de trasplantar es el tamaño del recipiente en el que germinaste. En este caso, pues este tamaño, ¿no? Entonces hago profundizo un pequeño hoyo, Ojo ahí también al momento de trasplantar, trata de no regar las plantas antes de trasplantar, porque cuando los saques de aquí, como puedes ver a continuación, se destrozó tantito la tierra, ¿vale? Porque está húmeda. Entonces, cuando tú no les das agua, está seco. Entonces, ¡plum!, sale completamente el pastelito y va directamente a trasplantarse. Aquí le hago el escarbo y me aviento mi lechuguita y vuelvo a acomodar, ¿vale? Ok. Al ras, otra vez, acomodo, crece con amor. Ahora viene el perejil. Respeto la distancia, más o menos que sea el correcto, entre 10 a 15 centímetros. Y ahora aquí, agarro así, le aflojo tantito aquí. Este creo que va a salir más perfecto. Vean qué cool. Tiene bonita raíz y se va directamente a su nueva casa. Venga. Hoy lo dejé muy arriba. Vamos a llenarle un poquito más acá. Necesitaba un poquito más de agua. Bien ahí. Ok, ahorita se va a sentar. Muy bien. Y así, este perejil y esta lechuguita, hay que ponerle agua porque está súper triste, como que estuvo mucho tiempo sin... Ya me mortifiqué. Muy bien. Aquí ya tenemos pues nuestro perejil con una buena distancia y le voy a dar aquí tantito de volada. Porque lo acabamos de trasplantar, entonces hay que darle pues un poquito de agüita porque no les había echado agua y por eso anda bien agüitado el perejil. Pero ahorita se reactiva porque la mezcla está increíble, la que utilizamos. ¿Vale? Muy bien. Se asienta. Y aquí voy a tener un pequeño mini huerto próximamente. Mi pequeña lechuga que voy a ir cultivando poco a poco, cosechando poco a poco. Y mi perejil que voy a ir cosechando poco a poco. Y ya tengo mi huerto en casa, compadres. Muy bien. Eso es todo por hoy. Les quería mostrar más o menos todo lo que les platiqué durante el curso, pues aterrizarlo un poquito aquí. Espero que hayan tomado nota. Y estoy lista para algunas preguntas y respuestas, ¿vale? Cristian, muchas gracias por la explicación que nos acabas de dar el día de hoy, muy completa. Y si todavía tenemos algunas preguntitas que nos siguen llegando, por ejemplo, sobre el insecticida, nos preguntan, ¿se puede conservar el insecticida por cuánto tiempo y en qué condiciones? Claro, déjame agarrar este volado sí, por adelante, aquí. adelante. Aquí merito, gracias. Ok, ¿se puede conservar el insecticida y por cuánto tiempo? Sí, hay que conservar nuestros insecticidas como nuestros productos orgánicos en una temperatura ambiente. Okay. O sea, obviamente, si está el solazo y todo, pues es como todo. Extremo no, simplemente temperatura ambiente funciona de maravilla para que no se nos echen a perder nuestros insecticidas. Y como son orgánicos, duran un buen. Excelente. ¿Vale? Otra pregunta que nos llega es, ¿cuál es la cantidad de tierra para utilizar en un huerto urbano y si es recomendable utilizar bolsas de hule o de plástico? Ok. Vale, la cantidad de tierra pues es dependiendo del espacio donde vayas a destinar tu huerto, ya sea si vas a tener un huerto en maceta, un huerto en la mesa o cajón de cultivo, si lo vas a tener directamente en el suelo. Es importante que, como te mencioné anteriormente, que revises
¿cuánto espacio requiere cada hortaliza para desarrollarse adecuadamente? Entonces, si tú tienes una maceta de tomate, hay que medir el espacio, respetar, calcular la capacidad de tierra en cuanto a volumen. Ajá. Por eso te dicen, por eso en la guía vienen con litros, para que al momento que hagas el diseño de tu cajón o mesa de cultivo, tomes en cuenta el espacio volumétrico y le des la cantidad de tierra correcta y el espacio correcto a cada hortaliza. Eso era la cuestión de la tierra y... Si se podían usar bolsas de hule o de plástico. sí. No es recomendable porque volvemos a lo mismo, no se filtra. Entonces se va a quedar una humedad increíble en tu raíz y eso no es bueno. Entonces... la malla antimaleza es buenísima para que se logre un buen drenaje, un buen filtro. Ese se pone en los cajones de cultivo, ya sea si va directamente en el suelo o no, siempre se pone la malla antimaleza. Esa es súper buena, ayuda a mejor durabilidad y ayuda a que se filtre. La bolsa de plástico pues no filtra el agua. Ya, ahora otra pregunta que nos llega es, ¿en qué meses siembran los girasoles, por ejemplo? Los girasoles se siembran, ¿aquí estamos? En octubre. Octubre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Más o menos como julio. Okay. Como en junio, julio es cuando se empiezan a... Sí, tuvimos muchos girasoles en Agrópolis, por eso me acuerdo perfecto. Junio, julio se hacen los girasoles. Se pueden cosechar y llevar a cabo los girasoles. Perfecto. Otra pregunta más que nos llegó. ¿Cuál es la mejor época para comenzar un huerto? Yo creo que nunca es tarde para comenzar un huerto. Ajá. A lo mejor en condiciones muy frías no, y tampoco de mucho calor. Yo creo que ahorita es una increíble temporada para cultivar. Otoño, invierno tiene hortalizas increíbles, frutas y verduras padrísimas que se pueden empezar a germinar desde ahorita para aprovecharse en nuestros tiempos de invierno y que soportan pues las altas temperaturas. Pero claramente tener un huerto en primavera, verano, donde abunda una diversidad también de catarinas, abejas que le dan... embellecen totalmente tu huerto y aparte hay mucho más variedades para cultivar en primavera-verano. Pero siempre se puede cultivar siempre y cuando hagas una buena selección de cultivo, que revises cuál es el tiempo de temporada. En la guía que les vamos a compartir, ahí viene. El tomate te recomendamos en tal fecha para que se coseche en tal fecha. La cebolla en tal fecha para que se coseche en tal fecha. No worries. Excelente. Y una última pregunta. ¿Hay alguna señal como para yo saber que mi planta o se está ahogando o que le falta sol? Sí. Cuando se ponen, mira, si cuando les falta sol, se alargan, o sea, van a observarlo. Cuando les falta sol, y pasa mucho en la germinada, ya salieron los primeros brotecitos, entonces las plantitas se empiezan a alargar hasta, se van hacia una dirección, si hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba, no importa, pero es porque están buscando la energía del sol y por eso están bien delgaditas y no tienen un buen tallo. El proceso de fotosíntesis no se está haciendo adecuadamente. Y el exceso de agua a veces se ponen muy amarillas. Y no tiene por qué haber exceso de agua. O sea, simplemente acuérdate de eso. No escurras. No escurras. No riegues en la noche porque están dormidas. Riega muy temprano y que solamente tu sustrato se sienta húmedo al momento de tocarlo. Y las hojas amarillas son un detonador para darte cuenta de eso. Excelente, Crisia. Pues hasta aquí llegamos con las preguntas. De nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nueva cuenta, por favor, recuérdanos redes sociales y medios de contacto con Agrópolis. Claro que sí. Yo súper feliz, de verdad. Espero que les haya gustado la manera en que les platiqué pues, los pasos básicos para llevar a cabo nuestro huerto en casa. Nosotros somos Agrópolis. Mi nombre es Crisia de la Vega. Ha sido un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por tomarnos en cuenta. De verdad es que es un honor. Y pues nosotros somos Agrópolis. Agropolismexico.com es nuestra tienda en línea. Ahí vienen todo nuestro catálogo de productos por secciones. Puedes hacer tu compra en línea y automáticamente te calcula el costo de envío. Ahí mismo también viene toda nuestra información de contacto y ubicación exacta. Y si no, en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, nos mandan un mensaje. Agrópolis, estamos a sus órdenes. Y pues muchas gracias.